Hola, vamos a ver. Todavía no sé si tengo personas ya, pero buenas tardes, saludos a los que se van conectando. Ya casi damos inicio a nuestro live de hoy, que sobre todo el tema de las elecciones generales, qué va a suceder, qué puede suceder de acuerdo a lo que dice la Constitución. Y informamos que actualmente, hace unos minutos, la Junta Central Electoral acaba de posponer las elecciones del 17 de mayo para el 5 de julio, para una primera vuelta. Y para una segunda vuelta se ha puesto para el 26 de julio. Vamos a estar hablando ahora con el abogado constitucionalista Jaime Luis Rodríguez. Vamos a ver si ya se conectó. Sí, ahí veo que se conectó. Vamos a conectar con él. Cualquier cosa pueden dejar su comentario debajo. Déjenme poner aquí el tema para los que lleguen luego. Aquí. ¿Qué pasa? Ok, ya casi vamos a conectar con Jaime. Un momento. Aquí. A ver, Jaime. Ya, hola. Hola, hola Jaime, ¿cómo estás? Bien, bien, me escucho y me veo bien. Yo te escucho perfecto. Vamos a esperar que alguien también nos dé el cue de que se escucha bien. ¿Tú me Ok. Sí, perfecto. Genial. Bueno, creo que nos escuchan. Mira qué coincidencia nuestro live con lo que acaba de aprobar la Junta, Sí. que acaba de aprobar, como ya comentaba, la posposición de las elecciones para el 5 de julio, en una primera vuelta, y en una segunda vuelta para el 26. Sí. Bueno, queríamos iniciar hablando justamente como la Constitución. ¿Qué pasa? Que últimamente toda la conversación se ha basado, incluso con el tema que pasó con las elecciones municipales, el tema de lo constitucional y lo inconstitucional, y cómo Sí. hay escenarios que la Constitución no prevé. Entonces, Sí. tú como constitucionalista, nos gustaría saber cuál debe ser como la posición, vamos a decir, más legítima ante este tipo de escenarios. Sí, mira, bueno, primero agradecerte por permitirme intercambiar opiniones, en este caso de tipo jurídico, con relación a este tan interesante tema a través de la plataforma que ustedes han venido desarrollando, que me parece muy innovadora, interesante y que era necesaria en, digamos, en el debate público dominicano. Mira, con relación al tema de la posposición, suspensión de elecciones, lo primero que hay que determinar desde el punto de vista constitucional es si existe la posibilidad de constitucionalmente celebrar elecciones fuera de la fecha en que están pautadas por la Constitución, que en el caso de las elecciones presidenciales y congresuales están pautadas constitucionalmente para el segundo domingo de mayo, que en este año iba a corresponder al 15 de mayo, me parece. Sí. Sin embargo, la propia 17, Constitución, sí, perdón, 17 de mayo solamente. 17, perdón, sí, 17. Sin embargo, la propia Constitución establece la posibilidad de convocar de manera extraordinaria a elecciones. Eso puede interpretarse de diversas maneras, qué es una convocatoria extraordinaria a elecciones, pero yo entiendo que la más precisa de todas es aquella que entiende que una convocatoria extraordinaria es aquella que se produce para hacer unas elecciones fuera de la fecha constitucionalmente prevista. Al tener que suspenderse en el caso de las elecciones municipales del 16 de febrero del año en curso,
por las razones que todos conocemos, pues se realizó una convocatoria extraordinaria para celebrar esa elección municipal fuera de la fecha constitucionalmente establecida. En este caso surge una situación similar, no obstante, evidentemente la razón que justifica la posposición o suspensión tiene mucho mayor fundamento. Estamos ante una pandemia global y afecta a todo el mundo y la República Dominicana no escapa de ello. Incluso la necesidad de suspensión o posposición se puede ver como una medida para garantizar el derecho a elegir y el derecho a ser elegible. ¿Por qué? Porque ante una situación de epidemia, celebrar unas elecciones genera una coacción a las personas para poder ejercer libremente el voto o para poder ejercer el sufragio pasivo, como se le llama el derecho a ser elegible. En palabras sencillas, nadie se va a ver motivado a ante una epidemia, teniendo miedo de poder ser contagiado. Entonces la medida tiene como fundamento no una limitación de un derecho, sino todo lo contrario, proteger ese derecho fundamental o esos derechos fundamentales de carácter político. Entonces, ¿qué sucede? La ley electoral establece 3 supuestos o situaciones bajo las cuales se puede convocar de manera extraordinaria a elecciones o se pueden celebrar elecciones extraordinarias. La primera de ellas es cuando se apruebe la creación o modificación de una demarcación territorial, por ejemplo, que el Congreso cree un nuevo municipio. Evidentemente ese municipio tendrá un ayuntamiento y ese ayuntamiento tiene que tener unos representantes y esos representantes tienen que ser electos. En esos casos se realiza una elección extraordinaria para elegir esos representantes, fuera de la fecha constitucionalmente prevista. El otro caso es cuando se tenga que celebrar una nueva elección como consecuencia de la anulación de una elección previa en una demarcación territorial específica, ya sea por irregularidades en el proceso o por cualquier otra situación. Eventualmente se pudiera agotar un proceso de anulación de elecciones ante el Tribunal Superior Electoral y el Tribunal Superior Electoral podría anular la elección y entonces convocarse a una nueva elección para esos representantes fuera de la fecha establecida. Y el último supuesto o situación bajo la cual puede convocarse de manera extraordinaria está establecido de manera indeterminada en la ley, de manera, por decirlo general, que permite cierta discrecionalidad, que es ante cualquier otra situación o fin justificado. Dentro de esos supuestos, pues evidentemente sería en ese tercero donde caería una situación de fuerza mayor como la existencia de una epidemia. Para poner en contexto, estamos hablando de una elecciones extraordinarias porque la Constitución establece que los puestos, o sea, que el nuevo gobierno, los nuevos elegidos deben asumir su posición el 16 de agosto. Por eso se habla de posponer las elecciones porque en teoría debemos celebrar elecciones antes del 16 de agosto. Hacer una precisión. Se le llama convocatoria extraordinaria a elecciones o elecciones extraordinarias porque van a ser celebradas fuera de la fecha que constitucionalmente está determinada para celebrar las elecciones. En la fecha, si fueran a ser en la fecha en que la Constitución establece, pues serían elecciones ordinarias. Correcto. Como no se podrá celebrar en el 17 de mayo, que es el segundo domingo de mayo, pues entonces sí habría que hacer una convocatoria extraordinaria, que fue lo que hizo la Junta Central Electoral en el día de hoy. La Junta Central Electoral convocó entonces para el primer domingo de julio, me parece, que establece la resolución, fue ahora mismo que la dictó hace unos minutos. Y de esa manera se podría garantizar, por lo menos hasta el momento, en principio, nadie sabe cómo sigue evolucionando la situación epidemia que existe, por lo menos en principio se garantizaría que tanto la elección en primera vuelta como la potencial o eventual elección en segunda vuelta puedan realizarse antes del 16 de agosto, que es la fecha en que vence el mandato del presidente, del vicepresidente y de todos los legisladores. De esa manera,
los candidatos electos podrían asumir la representación en la fecha constitucionalmente prevista. Hay una discusión de tipo jurídico de si la Junta podía o no convocar de manera administrativa o de manera propia a las nuevas elecciones, a la nueva fecha. Hay otros colegas que entienden que debe hacerse por ley. Yo entiendo particularmente que el requerimiento de ley para convocar elecciones solamente debe aplicar cuando se trate de elecciones extraordinarias que surgen como consecuencia de la creación de una nueva demarcación territorial, no Pero en supuestos como este. mediante un fallo. ¿Perdón? Cuando dicen por ley, debe ser convocada por ley. No, cuando se dice por ley es por una ley del Congreso, del Poder Legislativo. Okay. O sea, que la Cámara de Diputados y el Senado, agotando el procedimiento legislativo, aprueben una ley que convoque a unas elecciones. Perfecto. Sí, porque entonces, Jaime, la gran pregunta es, ¿verdad? Hasta ahora ya tenemos una fecha, pero seguimos con la incertidumbre de si verdaderamente vamos a poder celebrar las elecciones. Entonces, la gran pregunta que se abre es, ¿qué sucede si no se dan las elecciones antes del 16 de agosto? Entonces, esa es la otra parte del tema, ¿verdad? Sí. y donde se pone interesante y picante la discusión. Mira, suponiendo en el hipotético caso de que se tenga que producir una nueva postergación o suspensión de las elecciones, que no puedan realizarse las elecciones antes del 16 de agosto. La pregunta es, ¿qué sucedería? Y la pregunta es, ¿qué sucedería? Porque se supone que el 16 de agosto termina el periodo de 4 años por el cual fueron electos el presidente, la vicepresidente y todos los legisladores, incluyendo senadores, senadoras, diputados, diputadas. La cuestión hay que plantearla desde la perspectiva siguiente. Sí. Al vencer el mandato sin que por razones de fuerza mayor se pudieran haber celebrado las elecciones para elegir a las personas que sustituirían, en principio podría producirse lo que se denomina una ausencia o un vacío de representación. Sí. ¿A quién designamos? Sí. El Estado debe continuar funcionando. Hay un principio en derecho, sobre todo al derecho administrativo, que es el principio de continuidad del Estado. El Estado no puede perder su funcionalidad. Entonces la discusión es, ¿a través de qué mecanismo nosotros suplimos o subsanamos provisionalmente esa ausencia de representación? Claro. Bien, entonces... A que debe ser, por ejemplo, el presidente de la Suprema. Exacto, ahí voy a discutir. Okay. Ahora, las dos opciones principales que se han debatido y que me parecen las más evidentes a partir de lo que establece la Constitución. Lo primero es reconocer que la Constitución no establece de manera precisa un mecanismo ante este tipo de situaciones. ¿Por qué es importante reconocer eso? Porque a partir de ello vamos a reconocer también que cualquier resultado, conclusión al que nosotros arribemos tiene que ser consecuencia de un ejercicio de interpretación constitucional. ¿Sí? Okay. Utilizar las normas y los principios constitucionales para poder llegar a una conclusión o resultado plausible y razonable. También. ¿Perdón? Y consenso también, ¿no? Porque... Y consenso político, que es la otra parte. La voy a explicar ahora en breve. Sí. La primera opción jurídica que han planteado algunos es aplicar por extensión o analogía en derecho, los que estudian derecho son abogados, se utiliza mucho la argumentación por analogía para suplir vacíos, se aplica por analogía una disposición o un principio y de esa manera pues encontramos una norma para resolver ese vacío. Entienden que puede aplicarse por extensión o por analogía las disposiciones que regulan la sucesión presidencial. Las disposiciones que regulan la sucesión presidencial establecen que cuando el presidente o el vicepresidente o la vicepresidente no estén presentes, estén ausentes, ¿verdad? Asume la presidencia de manera provisional el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, esa opción pasaría primero por entender
que al vencer el mandato se produciría una ausencia del presidente y del vicepresidente, que no habría una juramentación de un nuevo presidente y una nueva vicepresidenta o vicepresidente, y entonces habría que determinar de manera provisional que el presidente de la Suprema Corte asuma la función. ¿Qué problema hasta tan popular? No fue elegido por el voto popular? ¿Qué sucede? Bueno, asuma hasta tanto se pueda realizar una nueva elección y se elijan a los candidatos que van a asumir los cargos de representación popular. ¿Cuál es el problema que yo le veo a esa opción? El tema es que no es solo al vicepresidente y al presidente que se va a elegir, sino también a todos los legisladores. Entonces, ¿qué hacemos con los representantes legislativos? Dejamos al Congreso totalmente acéfalo, sin representación, bajo la idea de que ya se cumplió el mandato. Y que durante esta pandemia están en pleno ejercicio también. Exacto. O bajo qué mecanismo los sustituiríamos de manera provisional. No hay ningún mecanismo razonable para sustituir a 190 diputados que existen, más 32 senadores, de manera provisional. No lo hay. Eso trae un problema, desde ese punto de vista, en mi opinión. La otra opción que se ha planteado es suplir ese posible vacío de representación mediante la prolongación en los puestos de las personas que actualmente lo están ocupando. Hay un artículo en la Constitución, el artículo 275, que establece que los funcionarios que hayan sido designados en los órganos constitucionales se mantendrán en los cargos hasta tanto sean sustituidos. Pero ese artículo, pero ese artículo refiere a funcionarios designados, no electos. Cuando se refiere a designados, estamos hablando de los miembros de la Junta, los jueces del Tribunal Constitucional, los jueces de la Suprema Corte de Justicia, los miembros de la Cámara de Cuentas. Para los cargos selectivos no está establecida esa disposición. Entonces, algunos lo que plantean es, dentro de los cuales yo me incluyo más que la otra opción, que a partir de una idea vinculada con el principio de continuidad del Estado, con la necesidad de evitar una ausencia de representación, se aplique por analogía esa disposición constitucional, de manera que las personas que se encuentran actualmente en los cargos se mantengan en los mismos de manera provisional y excepcional hasta tanto cese la razón de esa provisionalidad, que sería la no celebración de unas elecciones. Esa opción también genera problemas porque no está del todo clara y es un resultado de la interpretación jurídica, y yo comprendo, sobre todo los sectores de oposición, yo tuviera bastante aprensión, que en una sociedad con una cultura política como la dominicana y con una historia política como la dominicana y con unas prácticas políticas como la dominicana, abrir esa posibilidad genera bastante temor. Sí, por eso... Una pregunta, Jaime, porque igual, si no celebramos elecciones y permitimos, vamos a decir, la continuidad del mandato actual y de los funcionarios actuales, igual necesariamente necesitamos modificar la Constitución por el tema de que debe asumirse los cargos el 16 de agosto. ¿O no? Ese es otro tema interesante. Hay algunos que entienden que debe modificarse la Constitución obligatoriamente. Yo entiendo que no es necesario modificar la Constitución, pero eso no quiere decir que eventualmente, si los partidos políticos generan un consenso y entienden que otorgaría más legitimidad a la decisión que se tome, que se haga por vía de una reforma constitucional, se pueda hacer. Fíjense que el argumento es distinto. Una cosa es decir que sea obligatoriamente así, y otra cosa es decir que otorgaría mayor legitimidad. Yo entiendo que no es necesario modificar la Constitución. Supongamos que no se presente esta situación con tanto tiempo antes del 16 de agosto. Supongamos que se presente, o sea, que las elecciones, por ejemplo, que están pautadas ahora para celebrarse en julio, y la segunda vuelta, 26 de julio. El 26 de julio, que no puedan celebrarse el 26 de julio y que no haya tiempo para una reforma constitucional. O sea, ¿qué pasaría? Yo entiendo que a partir de los recursos que ofrece
en los métodos de interpretación constitucional y del razonamiento jurídico constitucional, podría llegarse a una conclusión sin la necesidad de una reforma constitucional. Pero ¿qué Ahora bien, serían esas? Para que la gente... bueno, Sí, bueno, tienen, ¿verdad?, ciertas particularidades técnicas. sí, Para decirlo tal vez en palabras sencillas, sí. por más que a un abogado, un jurista, un juez, un fiscal, quien sea que estudie derecho, le diga a usted que el derecho está conformado por un conjunto ordenado de normas, de pautas, etcétera, y que hay cierta racionalidad siempre en el mismo, no es cierto. O sea, el derecho, que está compuesto por normas, el ordenamiento jurídico, no en pocas ocasiones tiene contradicciones, es decir, normas que se contradicen, tiene ambigüedades, normas sobre las cuales no es posible de manera certera determinar el sentido o alcance, y además de eso tiene vacíos o lagunas normativas, que es como nosotros los llamamos ¿verdad?, en teoría del derecho, interpretación jurídica, que es la ausencia de una regulación para una situación específica. En Claro. este caso, es un ejemplo típico de un vacío normativo, de una laguna normativa. ¿Por qué? Porque no hay ninguna norma en la Constitución que regule de manera precisa la situación de una de un eventual cumplimiento del mandato constitucional el 16 de agosto sin que se hayan realizado las elecciones. Sí, porque esa es Frente a la esas, pregunta también, como la que legal, o sea, porque mucha gente también dice, mira, lo legal es seguir la Constitución al pie de la letra y que todo lo pero que salga de ahí es ilegal. no, ahí es que vamos, la Constitución, o sea, la Constitución no es un libro de matemáticas, 2 más 2 son 4, o sea, las disposiciones constitucionales se interpretan. No se aplica de manera acrítica, porque no todo está exhaustivamente regulado. Entonces, cuando suceden ese tipo de situaciones de lagunas normativas jurídicas, uno de los recursos o técnicas básicas para poder dar una solución al caso es aplicar la interpretación, por ejemplo, por analogía. Es decir, dentro de las normas que sí existen, cuál yo puedo utilizar de manera excepcional y por analogía para resolver esa situación. Supongamos, por ejemplo, que exista una regla que diga el perro no puede pisar el pasto, digamos, ¿verdad? Quiere decir eso que como solamente se establece que el perro no puede pisar el pasto, que yo me puedo ir a meter allá con no sé, con un burro o con un caballo. Entonces, obviamente que no parece razonable, ¿verdad? No. Entonces abrió una laguna, porque hace referencia a perro cuando tal vez debió hacer referencia a cierto tipo de animales de manera general. Pero a través de una interpretación por analogía o por argumento de fuerza mayor, de razón mayor, como se le denomina también, yo puedo decir, bueno, si aquí me está estableciendo que no puedo entrar con perro, con mucha mayor razón no podría yo entrar con un burro o un caballo. Entonces, en el caso que estamos analizando, la interpretación sería, o la argumentación es, si me está estableciendo una disposición constitucional que ciertos funcionarios de órganos constitucionales se mantienen en sus cargos hasta que sean sustituidos, pues podría ser que yo pueda utilizar esa disposición por analogía para aplicársela también a los cargos electivos ante esta situación especial que nosotros estamos viviendo. Correcto. O, en cambio, yo podría decir que si bien las reglas de sucesión presidencial no están establecidas frente a este tipo de situaciones, yo podría aplicarla por analogía o por extensión para poder resolver la cuestión. El punto es que ambas opciones tienen problemas desde el punto de vista jurídico, en el sentido de que son opciones que resultan como consecuencia de un razonamiento, de una interpretación y no de una aplicación mecánica o exhaustiva de una disposición constitucional. Ante esa situación, pues cualquier decisión que se tome pudiera encontrar argumentos que la objeten desde el punto de vista jurídico. Y ahí es que viene la importancia del consenso político que tú mencionabas. Sin, este es otro tema que hay que precisar también, sobre todo a mis amigos, abogados y a los estudiantes.
Sí, porque se ha aperturado también otra alternativa que la gente dice, ¿por qué no llamamos a un gobierno provisional? O sea, ¿se podría llevar un gobierno provisional? Bueno, eso sí sería únicamente a través de una reforma constitucional. Y me parece muy peligroso y objetable desde el punto de vista democrático. ¿Quiénes conformarían ese gobierno provisional? Bueno, no sé. Muy Vi bien. ahí que eso. El asunto, vuelvo y te repito, es que esto es un tema que si bien tiene un componente jurídico, que es el que estamos analizando, la mayor parte tiene que ver con política. O sea, ante una situación inédita, no solo para la República Dominicana, sino para el mundo, se requiere de un consenso político que pueda determinar cuál es el curso a seguir para garantizar la estabilidad institucional y dar legitimidad a cualquier decisión que se tome a fin de garantizar la alternabilidad que es propia de un sistema democrático en el cual se celebran elecciones cada 4 años. Entonces, si no hay ese consenso político entre los distintos actores que tienen representación política, pues evidentemente cualquier decisión que se tome, si bien podría tener algún tipo de fundamentación o razón jurídica, como yo he estado comentando, podría ser eventualmente objetable. Entonces, eso hace, desde mi perspectiva, muy válida las opiniones y los reclamos que han hecho, me parece que desde la oposición, de la necesidad de generar un consenso político en torno a esta situación. Obvio, estamos hablando ahora mismo en el ámbito de la eventualidad, de las hipótesis, porque lo que tenemos a partir de hoy es que las elecciones hasta ahora se van a hacer ahora en julio, Sí. tanto la primera vuelta como la segunda vuelta, lo cual nos garantizaría evitarnos toda esta discusión. Esta Claro, discusión tendría sentido si no fuera posible la celebración de las elecciones antes del 16 de agosto. sí, nosotros quisimos llamar a esta discusión sobre todo porque igual nadie sabe si verdaderamente No, vamos. y es una posibilidad, o sea, Claro, valga la repetición, una posibilidad totalmente posible. exactamente. Nadie sabe lo que va a pasar con este No, tema y de la epidemia. el escenario nos atrapó, vamos a decir, también sin herramientas en todos los sentidos, porque algunos países, por ejemplo en Estados Unidos, también están celebrando algunas elecciones vía correo. Obviamente nosotros aquí no, yo personalmente pienso que no estamos listos para No, celebrar no, elecciones por para correo, nada. no lo reconoce ningún marco legal constitucional, no está Pero reconocido. en las propias elecciones municipales hubo una muy alta abstención. Es cierto que fue la primera vez durante muchos años en que se celebraron unas elecciones municipales separadas de las congresuales y que eso puede haber justificado en parte la abstención. La gente no se motiva igual a votar por los alcaldes y por los regidores que por los diputados y senadores o por el presidente. Pero la realidad es que también este tema del temor hacia la epidemia, pues pudo haber influenciado la abstención y en este caso mucho más en donde ya estamos bajo un estado de emergencia y hay que dar certezas y garantías a las personas de que ejerciendo su derecho al voto no va a haber comprometida su salud o hasta su vida. Exacto, que no es solamente posponerla, sino también entonces reforzar el hecho de que todo el mundo se encuentre, vamos a decir, a salvo, ejerciendo el derecho al voto. Mira, una de Claro, las así es. preguntas que nos realizaron previamente es como si No sé si podíamos se, poner, no sé si se ha entendido hasta ahora. si hay preguntas, pueden Noso, preguntar. no, nosotros los abogados tenemos un problema y es parte del sesgo del oficio de que Sí, manejamos como todo, los economistas, los médicos, o sea, a no, total. veces nos imbuimos en nuestra propia jerga y no podemos transmitir de manera más Y transparente las ideas. yo que no soy abogada, pero que ya tengo un ratico metida en el tema, también puedo verme sesgada. Así que si alguien no entiende algo, por favor, nos lo dejan saber aquí en los comentarios. Pero quería preguntarte,
de una persona nos hizo una pregunta de que si podríamos poner en una balanza de qué sería más legítimo, si el presidente de la Suprema o que continúe el actual gobierno que fue elegido por voto popular. Bueno, ese es un tema de discusión interesante desde el punto de vista del principio democrático que está establecido en la Constitución Dominicana. Hay algunos colegas que entienden que, habiendo sido electos los actuales representantes del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, estos tendrían una mayor cobertura en términos de legitimidad democrática frente a el presidente de la Suprema Corte de Justicia, cuya legitimidad democrática es indirecta, o cuya legitimidad es indirecta porque quien lo eligen son a quienes los ciudadanos eligieron para ser parte de los poderes del Estado y a su vez conformar el Consejo Nacional de la Magistratura. O sea, Eso es sí una opinión. legitimidad el gobierno porque ya concluyó su tiempo, pero a O esto sea, todavía, vamos a decir, digamos que frente a ambos funcionarios hay una opinión que entiende que los que fueron electos por el voto popular, aunque se estén extendiendo de su mandato, tendrían mayor legitimidad. Eso es una opinión. Yo no estoy del todo de acuerdo con ese argumento porque una de las características de la legitimación democrática, cuando esa legitimación, ¿verdad?, está reglamentada de alguna forma en la Constitución, tiene que ver con la precisión de los mandatos. Entonces, si yo te voté por un periodo de 4 años, una extensión de ese periodo podría entonces ya no tener, desde el punto de vista estrictamente formal, ¿verdad? Estamos hablando en términos formales, jurídicos, podría tener no ya la cobertura en términos de legitimidad democrática que tenía. Por eso, cuando yo me decanto ante el eventual escenario de la no celebración de las elecciones antes del 16 de agosto, por la opción de que se aplique por analogía el artículo 275 y que se mantengan en sus cargos, más que en el principio democrático, yo me fundamento más en una cuestión muy práctica, que es el principio de continuidad del Estado. Es decir, el Estado tiene que seguir funcionando y ante esta situación inédita, pues la vía más plausible, más razonable para poder garantizar ese continuo funcionamiento y que no se produzca una ausencia de representación es mantener esas personas en el cargo. La otra opción, que vuelvo y repito, sería designar al presidente de la Suprema Corte de Justicia. Tendría el inconveniente de que estaríamos entonces privilegiando una opción respecto del presidente y de la vicepresidente o del vicepresidente y no así de los legisladores, porque ¿quién sustituiría a los legisladores? Una pregunta tan básica como frente a quién se juramentaría el presidente de la Suprema Corte de Justicia como presidente provisional. Se supone que es ante el Congreso que tiene que juramentarse. ¿Quién va a fiscalizar los actos de esa presidencia provisional? ¿Qué va a hacer el Congreso durante ese tiempo? ¿Va a quedar totalmente sin funciones acéfalo? Entonces, ese es el principal inconveniente que yo le veo a la otra opción. Fíjate que es un inconveniente incluso desde el punto de vista práctico. claro. A veces nosotros profundizamos mucho en los grandes principios, ¿verdad?, de filosofía política y constitucional que estructuran nuestra sociedad y nuestro Estado. Y es importante, más en estos casos en donde hay ambigüedad, lagunas, contradicciones, pero me parece que hay también que pensar en términos práctico-políticos para poder solucionar la situación que se puede presentar. Sí, Todo porque ello, vuelvo y repito, uh-huh, con un consenso político previo, porque ahí entra también la parte de cultura política, de que aquí hablar de prolongarle el tiempo a esas personas que están actualmente ocupando los cargos puede implicar que se utilice durante ese periodo los cargos para desarrollar las nefastas o negativas prácticas políticas que nosotros conocemos, especialmente el clientelismo, entre otras. no, totalmente. Ahí nos preguntan, pero en caso de un gobierno provisional, ¿no es necesario que ese gobierno transitorio organice las elecciones dentro de 15 días? Bueno, ya anteriormente Jaime había mencionado que para un gobierno transitorio o provisional debería ser modificada la Constitución
Para eso sí sería O sea, para elegir una junta provisional como se está proponiendo, porque ya, o sea, fíjate el tema de la interpretación, la importancia. Yo puedo de manera razonable, a partir de las disposiciones constitucionales que existen, concluirte en que se opte por mantenerlos en los cargos o concluirte porque se opte por designar de manera provisional al presidente de la Suprema Corte de Justicia. O sea, esas son conclusiones razonables a las cuales se puede arribar de la interpretación de las normas constitucionales. Pero ya la creación de una junta provisional de gobierno, o sea, eso no está establecido ni por asomo en la Constitución, y hacerlo sin una modificación constitucional sería un acto totalmente anticonstitucional, o sea, contrario de manera frontal a la Constitución. A mí no me parece que esa vía siquiera deba discutirse. Sí, una pregunta que ya tú acabas de responder era que cómo procedería que continuara el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Tú muy bien acabas de explicar que incluso, o sea, no existen las formas ahora mismo incluso de hasta realizar una juramentación. Y Sí, o otra sea, cosa, en el supuesto de que llegue el 16 de agosto, porque no es solo el mandato del presidente y de la vicepresidente que cesa, es el de todos los legisladores. Entonces está bien, te compro la idea de que podemos sustituir provisionalmente haciendo uso extensivo de las disposiciones que regulan las reglas de sucesión presidencial y designamos al presidente de la Suprema Corte de Justicia como presidente. Pero ¿qué hacemos con los legisladores? O sea, tenemos dos opciones: o hay una ausencia de representación, o hay una ausencia de representación, que no me parece correcto, o se sustituyen provisionalmente, no hay forma razonable de sustituir a todos esos legisladores, o se mantienen en sus cargos. Entonces, si se mantienen en sus cargos, estaríamos optando por una opción, ¿verdad?, para los representantes del Poder Legislativo y por otra opción para el representante del Poder Ejecutivo, y eso a mí no me parece razonable. no, aquí nos comenta Franklin que es una laguna jurídica existente que permite a la comunidad jurídica investigar y dar puntos de vista que pueda dar solución. Correcto, yo creo que sobre todo eso es lo que la riqueza, vamos a decir, por un lado de este momento, en medio de esta crisis, que ustedes como abogados pueden ampliar la conversación. Exacto, entonces ya es importante que en una futura modificación constitucional, conociendo de este tipo de situaciones, con este antecedente, nosotros podamos pues formular de manera expresa en la Constitución algún tipo de regulación ante este tipo de escenarios, y de esa manera nos ahorramos, ¿verdad?, toda este debate jurídico con Claro. relación a estos temas. Pero una, O por lo menos lo acotamos, porque los abogados, oh, a se partir de la paró. interpretación del derecho. Ok, ahora te escucho. Una cosa, Jaime, todo esto también lo estamos hablando porque cabería la posibilidad de que el estado de emergencia también se extienda, porque según estaba verificando, como la naturaleza del estado de emergencia es que hay derechos que nosotros perdemos. Entonces, si se extiende un estado de emergencia, tampoco, o sea, eso es agravanta todo el tema de celebrar elecciones y demás. Y sobre todo entendiendo que las elecciones llevan un preparativo, llevan campañas, o sea, la naturaleza de las elecciones se pierde. Sí, ante el eventual, o sea, ese es el escenario eventual que estamos discutiendo, que se extienda el estado de emergencia y que no sean posibles realizar las elecciones que ahora han sido fijadas por la Junta mediante una convocatoria extraordinaria para julio. Ante esa situación, pues simplemente no podrían realizarse las elecciones y habría que pensar en una fórmula, que es la que estamos discutiendo ahora, Sí, para poder suplir esa eventual ausencia de representación hasta tanto se celebren unas elecciones. Leti pregunta ahí, si se celebran elecciones en julio, ¿se cambiaría fecha de próxima elección? No, porque si se celebran en julio como están pautadas, son el primer domingo la primera vuelta y una eventual segunda vuelta después, otro domingo de julio, pues habría tiempo suficiente para designar o sea, para determinar los candidatos ganadores que asumirían
la representación de sus cargos el 16 de agosto. Aquí tenemos un usuario, Pedro Guillermo, que dice, ¿se ha dado algún escenario similar en otro país? Nosotros ¿Sabe qué? Sí. No, recientemente habíamos hecho un trabajo donde verificábamos que al menos 46 países y territorios pospusieron sus elecciones a causa de la pandemia. Muchos de estos no tienen ni siquiera una fecha pautada, está pospuesta sin fecha. sí, o sea, mayoría de países que tenían elecciones en fechas cercanas han pospuesto las elecciones. Ahí está el ejemplo de Bolivia. El caso de Bolivia es más grave que el de la República Dominicana, porque en Bolivia de por sí ya existe una presidente provisional que surgió como consecuencia de un proceso altamente cuestionado, de lado y lado, eso no voy a entrar ahí, aunque yo tengo mi preferencia política y todos la conocen, no voy a entrar en esa discusión, pero fíjense cómo lo que era una presidenta que fue designada provisionalmente para organizar unas elecciones, ya se va a mantener porque esas elecciones se tuvieron que suspender de nuevo. O sea, que hay países incluso en una situación más grave que la de nosotros. Pero de que hayan aplicado esa interpretación de que se mantengan en sus cargos, habría que ver qué va a suceder ahora, luego de que pase la fecha en que estaban pautadas a celebrarse las elecciones, cuáles van a ser las opciones de esos estados. El caso más similar que yo pude identificar sucedió en Venezuela en el año 2013 con Hugo Chávez. Hugo Chávez había sido electo, allá los periodos presidenciales son de 6 años, para el sexenio, no se dice, ¿verdad? Sexenio, Sí, 6 años. sí. Para el sexenio de 2007 a 2013. Y él fue reelecto, pero ¿qué sucede? En la fecha de toma de posesión, él no pudo estar presente porque ya estaba enfermo, estaba en Cuba tratándose, y ahí se dio una discusión súper interesante desde el punto de vista jurídico con relación a la ausencia del presidente, porque en Venezuela, ante la ausencia del presidente para tomar juramentación, luego de un plazo habría que llamar a unas nuevas elecciones, que fue lo que al final sucedió, porque al final Hugo Chávez terminó falleciendo y se llamaron unas nuevas elecciones, Sí. que en ese caso ganó Nicolás Maduro. Pero lo que se discutía era si esa ausencia, si había una ausencia de representación como tal, por el hecho de que él no había tomado el cargo, o si lo que había era una ausencia temporal. Y la Corte Suprema de Venezuela, que es una Corte Suprema, ¿verdad?, muy cuestionada, no lo vamos a decir que no, pero a mí me gusta analizar las cuestiones desde el punto de vista jurídico, desarrolló una teoría interesante vinculada con el principio de continuidad del Estado y sostuvo que no podía considerarse que había una ausencia y que simplemente lo que había era una imposibilidad para tomar juramento. Otros criticaron esa decisión y argumentaban, de manera razonable también, que el principio de continuidad del Estado lo que procura es evitar una ausencia de representación. Pero esa ausencia de representación no tiene que ser subsanada necesariamente manteniendo al titular del cargo, sino Claro. manteniendo la funcionalidad del cargo. Y en ciertas ocasiones esa funcionalidad se puede mantener designando a un titular provisional. Que fíjate que son los dos niveles de discusión sobre los que gira el tema en la República Dominicana. Por eso me parece relevante como antecedente, Totalmente. comparado desde el punto de vista jurídico, lo que sucedió en el 2013 en Venezuela, aunque obviamente, evidentemente, la situación de hecho no es similar a la que nosotros estamos ahora viviendo aquí. Tenemos también una pregunta de Giselle Deñó. Dice, ¿la ley contempla un límite de tiempo para convocar a nuevas elecciones post 16 de agosto? Entiendo que La después del ley, 17, sí, pero en realidad no, no, porque la ley ni siquiera establece ninguna luego del exacto, 16 de agosto. que eso es otro tema, que ante el eventual escenario debe estar precisado mediante un consenso político. En caso de que se extienda el estado de emergencia y que no se puedan hacer las elecciones antes del 16 de agosto, haya que determinar
una asunción provisional de las funciones, ya sea manteniendo en función a los que están o designando otros de manera provisional. ¿Cuál es el periodo de esa provisionalidad? O sea, cuando ¿Y se cuál es? levante el estado de excepción, ¿cuáles son los criterios que se van a tomar? Y Totalmente. eso no está reglamentado. Que muchas ¿Cuándo se entiende que cesa la condición que impide realizar las elecciones? Y muchas veces, como tú ponías de ejemplo también a Bolivia, esas salidas alternas se vuelven también otro problema y agrava todo lo que es la crisis política, social Exactamente. en cualquier Porque país. fíjate que, por ejemplo, en Bolivia, eh, lo que la Constitución me parece que establecía ante la asunción de una presidencia provisional, que fue lo que sucedió, era convocar a elecciones dentro de un periodo específico determinado, y eso no se pudo hacer. Como consecuencia primero de la conmoción interna que existía en términos de movilizaciones, Sí, enfrentamientos, etcétera, y segundo por esto que está sucediendo ahora con el coronavirus. total. Paul dice, no, perdón, Franklin dice, Paul Lambat dijo, las leyes pueden tener lagunas, pero el orden jurídico no puede tenerlas. ¿Qué opinas? Más o menos de lo que yo he estado hablando, o sea, Ujú. eh, ¿cuál es la importancia? No sé si hay muchos estudiantes de derecho aquí. Aquí a veces los abogados nos dedicamos a estudiar las reglas así, desarrolladas de manera precisa, estudiar legislación, como me decía el ex magistrado José Alberto Cruzeta. ¿Cuál es la importancia de los principios del derecho? En este caso, de los principios del derecho constitucional. Es poder tener herramientas técnicas argumentativas para poder dar solución a situaciones como esta, en donde no existe una regla que me precise de manera específica cuál es la solución. Por eso yo les recomiendo a los estudiantes, a los abogados, que no se limiten a la parte, ¿verdad?, precisa legislativa, sino que se dediquen al estudio teórico del derecho y a los grandes principios en este caso, el derecho constitucional, que fíjate que son los que de una forma u otra vertebran esta discusión, el principio Claro. democrático, el principio de continuidad del Estado. Eh, es importante recurrir, tal y como dice ese colega, a los principios del ordenamiento jurídico para poder suplir estas lagunas. ¿Qué es Jaime, lo que y dice una Bartolomé? cosa. Sí, ahí te voy a hablar del comentario de Bartolomé, pero te tenía una pregunta anteriormente. Si se decide que continúe el actual mandato, ¿eso cómo se regula también? ¿Hasta qué fecha? ¿Hasta cuándo se va a quedar? O sea, ¿cuál es el procedimiento que debería conllevar eso? Perdón, no escuché. Ahí Si bien. se decide que continúe el actual mandato, ¿cómo se instrumenta eso también? Porque ¿hasta Bueno, cuándo eso, ya eso. se decide? Que eso es un tema porque eso no está regulado constitucionalmente. Ahí tendría sentido que como que una posibilidad como consecuencia de un consenso político sea reformar la constitución para introducir algún tipo de disposición transitoria y poder prever esa situación o generar un consenso político, concretizarlo a través de una legislación o de un gran acuerdo que determine algún criterio mínimamente objetivo y razonable para poder determinar cuándo cesaría la provisionalidad. Y en este caso la provisionalidad está vinculada a la no realización de la elección. Y la no realización de la elección a su vez está vinculada a la situación de epidemia. Entonces de eso es lo que se trata. No es una solución sencilla, Claro. porque nosotros no sabemos cuándo va a cesar esta epidemia, que es lo que Bartolomé comenta, que la decisión de la Junta no tomó en cuenta la variable epidemiológica y dice que Julio, fue una conforme, opinión la voy a leer, esta que suspensión de elecciones no tomó en cuenta la variable epidemiológica. En julio, conforme a las estadísticas, apunta a que los contagios se escalen considerablemente. entonces, exacto, esa es una posibilidad que podría ser real el eventual escenario que estamos discutiendo, de que tampoco en julio se celebren elecciones. Yo creo, sin embargo, que no está mal que la Junta haya de momento precisado una fecha
Y ya si en el transcurso del tiempo y a partir de que se vayan desarrollando los acontecimientos, se evidencia de manera, ¿verdad?, mínimamente objetiva que no están dadas las condiciones para celebrar unas elecciones, pues la Junta va a tener que suspender o postergarla, a menos que se sacrifique de manera burda el derecho al voto de la gente, que se va a ver coaccionada de salir a votar como consecuencia de que va a tener temor a contagiarse. Totalmente. Y una de las propuestas que quería mencionar que recibió la Junta fue de parte del movimiento Participación Ciudadana, donde proponía que la primera vuelta se celebrara en 10 de julio. O sea que la decisión de la Junta va un poco, vamos a decir, en la misma dirección a esta propuesta. Dicen por aquí. Sí, o sea, yo entiendo el tema de julio porque todo parecía indicar que era la fecha más lejana a este momento que podría garantizar que los representantes sean electos antes del 16 de agosto. Entiendo que esa es la razón por la cual se elige el mes de julio para realizar las elecciones. Sí, Que porque lo ideal sería que esto haya cesado y que las elecciones se puedan realizar y que se evite ese traumático escenario de no realización de elecciones antes del 16 de agosto, ya que como Bartolomé menciona ahí, hay una crisis de confianza, de credibilidad política. Por eso yo digo, yo entiendo a la oposición que tengan aprehensión con cualquier tipo de decisión que se tome, yo la tendría, y por eso yo sostengo que ninguna decisión puede tomarse al margen de un consenso de tipo político que le otorgue legitimidad, porque al final lo que vamos a tener es una decisión forzada que va a ser altamente cuestionada y eso puede provocar un resultado mucho peor. sí, pero totalmente que estamos entre la espada y la pared, porque así como también hablábamos al principio de la abstención al voto que hubo en las elecciones municipales, a raíz también que se calcula, aparte del tema del coronavirus, imaginémonos ahora. Así que, como por todos los que lo miramos, hay un tema que pone en peligro cualquier representación democrática. Y Sí, Paola aquí pregunta que y si hay que moverlos otra vez. Yo creo que ya no hay una sí. posibilidad de otra elección extraordinaria porque no daría el tiempo, ¿o sí? No, si se mueve más allá de julio, Ya no, yo no. no veo posibilidad material ante una eventual segunda vuelta. Y hay escenarios, proyecciones, ¿verdad? Base encuestas que establecen la posibilidad de una segunda vuelta. Yo entiendo que esa opción puede ser o puede no ser. Entiendo que no está del todo claro si se producirá o no una segunda vuelta. Sí. Pero lo que pasa Aquí, es que no se puede organizar el proceso pensando en que no va a haber segunda vuelta. Tiene que hacerse pensando en que va a haber para poder claro. tener previsibilidad. Dice aquí Carlos Fatule, es delicado confiar en la representación que tenemos en la Cámara Legislativa, gente francamente parcializado y manipuladores. César Tejeda, de cualquier manera hay que llegar a un acuerdo, a un consenso de las diferentes fuerzas políticas, porque todo parece indicar que no se podrán elecciones antes del 16 de agosto. Sí, con relación a lo que decía el señor Fatula, o sea, es lo que estoy conversando, que yo entiendo que hay un tema político real, más allá de toda esta discusión jurídica, de desconfianza y de aprehensión con relación a las autoridades. Por eso, vuelvo y repito, la única forma de poder alivianar un poco ese estado de desconfianza con relación a este eventual escenario es a través de un consenso de los principales actores políticos. Fuera de ello, cualquier decisión que se tome va a ser altamente cuestionable y va posiblemente a carecer de legitimidad desde el punto de vista político. Estoy revisando el celular. No te apures, No me yo había voy. dado cuenta que se me está descargando. Ah, ¿verdad? Bueno, No, pero también me queda como un 7. Puedo conectarlo aquí cerca un rato. No sé si vamos a durar un poco más. no, vamos a leer los últimos comentarios. Dice Bartolomé de vuelta que la clave está en que el consenso político
no se convierta en lo de siempre, un acuerdo de cúpulas. Hay que pensar vías para que el principio democrático se materialice. Y Paola dice, por otro lado, hay países que la han pospuesto indefinidamente porque no se sabe del estado de la pandemia en julio. Exacto, era lo que hablábamos, que vamos a decir, es tratando de poner una fecha, pero al final nadie sabe. Entonces, por eso queremos tener estas conversaciones, para prepararnos a una posible eventualidad de que no se celebre. Dice Bartolomé, Jaime, aclara a los espectadores la diferencia de los países que han suspendido indefinidamente sistemas parlamentarios a los que no lo tienen. No entiendo bien esa pregunta de Bartolomé. El sistema parlamentario, saben que se hacen elecciones periódicas, pero se eligen los representantes parlamentarios y entonces a partir de la representación parlamentaria se elige el presidente. Pero no sé en este caso específico a qué se refiere mi amigo y hermano Bartolomé. No sé si puede aclararlo más. Dice otra persona, es impugnable ante el Tribunal Constitucional la resolución 42-2020 por tomar la Junta Central de las atribuciones que el 200.3 de la Constitución le da solo al legislador. Sí, ese es mi amigo Pedro Montilla, un gran constitucionalista. Él tiene la opinión de que la convocatoria extraordinaria a elecciones debió hacerse a través de una ley y no a través de una resolución de la Junta Central Electoral. Yo tengo una posición distinta, pero el hecho de que yo tenga una posición distinta no quiere decir que esa decisión no pueda ser eventualmente impugnada, como él establece ahí ante el Tribunal Constitucional. Bueno, es una discusión interesante, Peter, pero yo creo que este espacio, como es muy abierto, si entramos en esa discusión técnico-jurídica, no nos van a comprender, porque habría que analizar ahí si esa resolución tiene las características de un acto que pueda ser impugnado ante el Tribunal Constitucional. Pero una pregunta. Yo entiendo que sí, pero podría analizarse si se trata de un acto administrativo no normativo, sino simplemente un acto administrativo, aunque general, pero que ejecuta una norma, o si se trata de un acto normativo. Tú sabes que esa es una Pero una condición pregunta, de acción. entiendo lo que él dice y tu respuesta, y de alguien que no sabe mucho de derecho. ¿No fue de esta misma manera que se celebraron las elecciones extraordinarias municipales? Sí, fue de esa misma manera, pero eso no invalida la pregunta que me está haciendo el amigo, porque el hecho de que no se haya impugnado en el pasado no quiere decir No. que no se puede impugnar en el presente. Entonces, la discusión, si se puede impugnar o no ante el TC, yo entiendo que más allá de la discusión de fondo, que yo sostengo que no es necesaria la ley, habría que determinar si ese acto tiene las características de un acto administrativo o si tiene las características de un acto normativo. Esas son especificaciones técnicas que creo que son propios de otro Dice escenario. el usuario Lambert, deberían ser suspendidas de manera indefinida hasta que pase todo esto, pero para suspenderlo indefinidamente necesitamos también tener eso regulado en la Constitución. Es que no se va, bueno, si decimos suspender indefinidamente y entendemos indefinido como ausencia de fecha, sí, indefinido. Pero indefinidamente no es, digamos, está condicionado a que cese la razón de la provisionalidad o de la excepcionalidad. Y eso estaría vinculado a que ya existan las garantías para que se pueda votar libremente o con ciertas garantías para votar libremente y que se puedan celebrar las elecciones. Obviamente esto pasa por definir una serie de criterios para poder determinar cuándo eso va a suceder o sucede. Y eso yo entiendo que debe ser consecuencia de un consenso de tipo político. Déjame conectar el celular. Ok. Déjame conectarlo. Dame un segundo. Okay. Bueno, vamos a esperar entonces a Jaime. Seguimos ampliando la conversación. Ha sido muy interesante. Los que se han conectado ahora pueden revisarla luego, que se va a quedar aquí por 4 horas en el canal. Ya hemos abordado algunas inquietudes en torno a lo que
a la suspensión de las elecciones y no se puede celebrar en la recién aprobada fecha que se aprobó para el 5 de julio. 5 de julio para una primera vuelta y 26 para una segunda vuelta. Y Tuve que mover un poco. ok, no sabemos qué pasó, pero vamos a volver a conectar con Jaime. Ok. Ya, de nuevo. ¿Me escuchan? Ok, sí, te escucho. Miren, disculpen, a que me dijeron que se está escuchando una voz de los vecinos. Ah, no, esa es la naturaleza de los live Sí, tengo unos vecinos un poco orgullosos. Estoy en Moca, en la casa de mi familia. Ah, ¿verdad? Bueno, yo Sí. estoy hablando desde Samaná. Estamos Ah, haciendo el ya. movimiento desde el campo también. Sí, Bueno, sí. pero no sé si tú recuerdas los comentarios, los últimos comentarios que te di. Bueno, vi un último comentario ahí de mi amigo Jonathan Liriano, con el que yo estoy totalmente de acuerdo, que él decía que en este tipo de situaciones, al final, bueno, por decirlo de una forma un poco distinta a él, no es que lo jurídico pase a un segundo plano o que lo jurídico sea relegado, pero sí que lo prioritario es el consenso político de los actores. Y tal y como dice Bartolomé, ese consenso político tiene que garantizar una cierta participación plural de todos los actores para que no termine siendo un consenso de élites políticas, que es lo que lamentablemente ha resultado en muchas ocasiones. Pero la realidad es que nosotros no podemos esperar que las normas jurídicas, el derecho, nos solucionen los conflictos que se nos presenten de tipo político, como es el conflicto que tenemos en la actualidad. Al final, cualquier tipo de consenso político que se tenga, si tiene legitimidad, podrá eh, derivar en una ruta jurídica respetada por todos los actores y que dé como resultado pues la celebración de las elecciones y que se resuelva ese eventual escenario que podría producirse. Sí, el señor Franklin decía también en el live anterior que la ley se contradice al decir que debe ser celebrada 70 días después. No sé bien a qué apunta, pero a ver si tú... Sí, mira, hay que ver la discusión, ¿qué sucede? La disposición constitucional que establece la posibilidad de convocar a elecciones extraordinarias tiene una precaria redacción y, en mi opinión, esa precaria redacción genera confusiones. Lo primero es que la disposición no establece de manera expresa bajo cuáles situaciones se puede convocar se puede hacer una convocatoria extraordinaria de elecciones. No lo establece, simplemente establece como figura la convocatoria extraordinaria de elecciones. Y sí establece, sin embargo, que las elecciones que resulten de esa convocatoria deben, o las asambleas electorales deben reunirse dentro de los 70 días posteriores a que se apruebe la ley que determina la convocatoria. A partir de esa parte de la disposición, hay quienes sostienen, con argumentos súper válidos, que se requeriría de una ley, pensando ley en este caso como el producto del Congreso Nacional, para poder convocar a las elecciones. Por vía de consecuencia o argumento a contrario, no podría la Junta Central Electoral convocar ella directamente al margen de una ley. Yo tengo una posición distinta. Yo creo que esa disposición constitucional no deriva en un resultado lógico o razonable si la aplicamos en un sentido extremadamente literal. Yo entiendo que el requerimiento de ley
está más pensado para los casos de que la elección extraordinaria se provoque como consecuencia de una creación de una demarcación territorial o para la celebración de un referendo. Y sin embargo entiendo que en otros supuestos, como por ejemplo una convocatoria extraordinaria como consecuencia de una anulación de elecciones, esa facultad de convocatoria debería tener la Junta Central Electoral, o situaciones como esta en las que nosotros estamos, ¿verdad?, viviendo ahora, discutiendo. Ojo, eso no quiere decir que si se dan las condiciones y se puede generar un consenso que se traduzca en la aprobación de una ley, no sería más legítimo pues la ley. Pero son dos cosas muy distintas, decir que la ley es obligatoria para hacer la convocatoria extraordinaria a decir que una ley otorgaría mayor legitimidad a esa convocatoria extraordinaria. Jaime, Entonces, a eso es que se refiere los 70 días. Es el caso en que se haga por ley. Independientemente de ello, la situación es que estamos en una situación, ¿verdad?, de fuerza mayor, y pues la Junta entendió que ese era el plazo razonable para poder celebrar unas nuevas elecciones, porque el señor lo que me imagino que está argumentando es que desde el día de hoy hasta el primer domingo de julio habrán pasado más de 70 días, sí, habrían pasado más de 70 días y que por tanto no estaría regular la convocatoria. Pero yo entiendo que en ese caso ese plazo se aplicaría cuando se trate de una legislación. déjame yo No como una situación recapitular. estamos pensando. ¿Tú me oyes? Se está escuchando mucho la vecina, ¿verdad? Sí, un poco, pero déjame yo recapitular algo. Bueno, esto no nos da la opción de mutear el micrófono, pero déjame recapitular algo porque yo recién entendí bien la discusión que tiene entre tu posición y la de Jonathan Liriano, porque la ley lo que establece que necesitas una ley. Si no nos escuchan, no dejan saber. Necesitas una ley para convocar esas elecciones extraordinarias. Y Jaime en su posición, y corrígeme si yo entendí mal, pero Jaime en su posición lo que entiende es que por la naturaleza en la que nosotros nos encontramos de una pandemia y todo lo demás, no, no viene siendo, vamos a decir, el problema principal, como convocar a instrumentar. No, yo lo que digo es que yo entiendo que en un tipo de supuestos como este, Sí. o como el que sucedió con las elecciones municipales, no es necesaria obligatoriamente la aprobación de una ley para realizar la convocatoria, sino que a partir de las facultades legales que tiene la propia Junta Central Electoral, según la ley de régimen orgánico electoral, podría ella hacer la convocatoria. Ya, viene siendo una formalidad, por como lo Sí, entiendo. pero digamos que es una discusión de competencia. Okay. Dentro de la formalidad es una discusión de competencia, de qué órgano tiene la competencia para hacer una convocatoria extraordinaria de elecciones. Hay algunos que entienden que en todos los casos ese órgano tiene que ser el Congreso Nacional. Hay otros como yo que entiendo que no en todos los casos tiene que ser a través de una legislación. Hay otros como Mauri Reyes, un gran constitucionalista que tiene una posición sumamente interesante, que busca, ¿verdad?, conciliar ambas, y él entiende que si la Constitución estableció que era el legislador que tenía que hacer la convocatoria, y es el propio legislador quien le dio competencia a la Junta en la ley electoral para en determinados supuestos hacer la convocatoria, pues eso le otorgaría algún tipo de cobertura en términos de legitimidad a la decisión de la Junta de poder hacer la convocatoria. Dice, es una discusión de competencia, de cuál es el órgano competente. sí. Y eventualmente esa resolución de la Junta podría impugnarse. Lo que no tengo claro ahora mismo, que era lo que Pedro preguntaba ahorita, es cuál es la vía para poder impugnar
esa decisión de la Junta, si directamente ante el Tribunal Constitucional o a través de otro tipo de mecanismos Y al final, ¿cuál sería el jurisdiccionales. objetivo de impugnar eso? Porque, o sea, yo entiendo que al final como que el objetivo es tratar de celebrar elecciones. Entonces, si yo, Claro, eso es un tema, ahí hay un tema, ¿verdad? Ahí entra el componente político, al fin y al cabo. Eh, ¿Qué incentivo tendrían los partidos políticos para impugnar esa decisión de la Junta Central Electoral? Cualquier persona podría eventualmente hacerlo, pero ¿cuál sería el interés? O sea, ¿cuál es la afectación que se produce como consecuencia de la violación de esas reglas de competencia? Que en caso de que la haya, pues podría revocarse la decisión en caso de que eventualmente un tribunal entienda que se violentó la Constitución al asumir la Junta Central Electoral competencias que constitucionalmente están establecidas a cargo del Congreso Nacional mediante la aprobación de una ley. y cuando anteriormente yo te mencionaba el caso de las municipales, lo mencionaba porque quería, o sea, quería saber, yo no recuerdo que hubo una impugnación en ese momento, o la hubo. No recuerdo, no recuerdo si hubo una impugnación en contra de la resolución que fijó la nueva fecha de elecciones. En verdad no recuerdo. Ya, está bien. Bueno, básicamente así, esa es como la encrucijada en la que todos nos encontramos, incluso los que no somos abogados, es como qué va a suceder ahora. Pero no sé si no hubo impugnación, dice Bartolomé. No la hubo. Exacto, entonces por eso como Okay. me hace un poco de ruido como... Entonces, pero de todas formas, el hecho de que no la haya habido no quiere decir que fuera completamente conforme No, en términos jurídicos, eh, en caso de que se sostenga un argumento como el de algunos que entiende que debe hacerse por ley. claro, O solamente... algunos respetados constitucionalistas, o sea, es un argumento muy serio y yo entiendo sus razones. Pedro Montilla piensa así, Cristóbal Rodríguez, pero a mí no me parece que esa sea la solución jurídica en este caso. Entiendo que traería, más allá de la discusión jurídica, sé que o sea, no lo justifico desde el punto de vista jurídico, pero podría traer peores Dilata un proceso consecuencias. al final, ¿Eh? que como que dilata el proceso y es lo que te decía, lo que queremos celebrar. Sí, sí. Pero Bueno, el hecho de que lo dilate o no, de que haya razones prácticas para que no se impugne o no quiere decir que sea jurídicamente plena, jurídicamente correcta, por decirlo de alguna manera, siempre y cuando se tenga ese criterio, que Bartol yo no lo comparto. Bartolomé dice que era una escena, eran circunstancias distintas y Roberto dice que estaban dentro de los días establecidos y también dice Bartolomé que había una ciudadanía movilizada en torno a la idea de votar que pese a haberse fijado de forma unilateral. Sí, mira, ese tema del plazo que Roberto menciona, es interesante discutirlo, porque es cierto que la Constitución, vuelvo y repito, establece que las elecciones deben realizarse en un plazo de 70 días a partir de la ley que convoca, en un plazo máximo, es decir, dentro de 70 días a partir de la ley que convoca extraordinariamente a elecciones. Lo que yo estoy diciendo precisamente es que, o desde mi punto de vista, ese requerimiento de ley solamente aplica para determinados casos de convocatorias extraordinarias a elecciones, que no sería el que estamos discutiendo ahora. Es lo que yo pienso, y que por eso entonces no podría aplicársele de manera precisa, de manera concreta, ese condicionamiento en torno al plazo, eh, para, para, para impugnar la decisión en este caso. También hay un tema de cuál sería la consecuencia de la violación del plazo, o sea, interponer algún tipo de recurso de instancia jurisdiccional, de acción jurisdiccional,
para que se obligue entonces a la Junta a establecer una fecha dentro de los 70 días, sin que hayan garantías de que dentro de los 70 días se podrá ejercer una votación libre. Y cuando digo libre, digo con mínimas garantías de que el voto no estará coaccionado por el temor de la gente a contagiarse. Estas son discusiones complejas. Por eso es que no hay respuestas sencillas ni soluciones sencillas. Hay mucho debate, hay muchas interpretaciones. Y lo importante, vuelvo y repito, es que el resultado final tenga como condición previa un consenso político amplio y plural que pueda, pues, concretizarse a través de la vía jurídica que ese consenso político haya determinado, pero no solo que lo haya determinado, sino que sea una vía jurídica plausible, razonablemente correcta, que sea, pues, tenga algún tipo de mérito, de viabilidad. Sí, yo quiero rescatar algunas cosas de las que fuimos hablando anteriormente para también ir cerrando y de lo que yo he entendido. Básicamente, el escenario que se presenta es una conversación amplia que para los abogados tienen, vamos a decir, mucho por donde abordar, pero que existen, o sea, diferentes tipos de posiciones de abogados que se apegan tal cual a lo que dice la ley, también otros a lo que encuentran la flexibilidad según las circunstancias, y que el derecho no es interpretativo también. Así que es, vamos a decir, lo primero que debemos entender en torno a este tema y las diferentes posiciones que existen, pero que por el momento lo que tenemos hasta ahora es que el día de hoy la Junta Central Electoral acaba de presentar una fecha, es decir, para unas elecciones extraordinarias presidenciales y congresuales. Presentó el 5 de julio para una primera vuelta y para una posible segunda vuelta el 26 de julio. Entonces, de cara a eso, hasta ahora tenemos, vamos a decir, la solución, pero que nadie sabe si realmente vamos a poder celebrar elecciones en julio. Si no se pueden celebrar en julio, ya la conversación cambia quién se va a quedar, quién va a estar en mandato, en el poder, mientras se puedan volver a celebrar las elecciones. Y eso conllevaría un cambio de la Constitución, una reforma constitucional, porque la Constitución establece el 16 de agosto como cambio de poder, pero aplicando lo que nos explicó Jaime anteriormente, un principio también de analogía, de que en su artículo 275 establece que los funcionarios electos no pueden, vamos a decir, dejar No, su posición. digo que cuando me refería a eso, que pueden, o se han discutido dos principales opciones posibles. Sí. Una de ellas es mantener a los funcionarios provisionalmente, los funcionarios electivos provisionalmente en sus cargos hasta tanto se realicen las nuevas elecciones. Y la otra es designar al presidente de la Suprema Corte de Justicia de manera provisional como presidente de la República. No sé cuál sería la solución para el caso de los legisladores, por las complicaciones que ya había comentado. Sí. Veo que ahora tú me comentaste de que hay personas que están proponiendo una junta provisional. Yo no entiendo eso. Yo le tengo miedo. Yo le tengo miedo a esos conceptos de junta provisional. Claro, Yo escucho eso y pienso en triunvirato, en comisión de notables. Yo no creo en la democracia desde ese punto de vista. Ya. No, y es una conversación mucho más compleja también, porque como tú dices, o sea, al final la representación es la democracia. Entonces, o sea, ¿qué tan largo es ese proceso también de elegir un un gobierno provisional, perdón? Claro, y bajo cuáles criterios, bajo qué tipo de legitimidad. O sea, ahí lo que va a terminar sucediendo es lo que sucede, ya voy a hacer un comentario de tipo político, voy a salir de la parte política. Si eso lo hacen, va a terminar sucediendo lo que siempre sucede con ese tipo de decisiones de órganos colectivos para tomar decisiones provisionales,
que se designan personalidades de la supuesta sociedad civil y del sector empresarial y que están supuestamente alejadas de los partidos políticos para que asuman ese tipo de funciones de manera provisional bajo una idea de que tienen cierto respeto o cierta honorabilidad. Yo entiendo que esa es una forma ya totalmente anquilosada de hacer política, contrario a toda idea de una política que se desarrolle bajo un marco democrático. Por decirlo tal vez de una forma que suene un poco duro, yo prefiero vérmelas con todas las deficiencias y precariedades de los representantes políticos que nosotros tenemos y con todo lo que se le pueda criticar, que estar validando personas que no tienen ningún tipo de legitimidad porque nadie las ha votado, simplemente porque élites le atribuyen cierto grado de respeto, de honorabilidad. O sea, yo no concibo esa forma de hacer política, y cada vez que ha sucedido ese tipo de cuestión, como sucede con las famosas comisiones que se viven designando, pues siempre lo critico, porque es una forma totalmente, yo creo que hasta aristocrática de hacer política, ¿no? Yo no voy con eso. Claro, es lo que hablábamos ahorita, como el asunto de la balanza, de qué es más legítimo, y al final, si incluso es cuestionable la legitimidad del presidente de la Suprema, imagínate un nuevo gobierno, o sea, eso sería muy complejo. Claro. Dice Y aquí, que en términos históricos en América Latina, ese tipo de estructura provisional ha resultado ha tenido resultados nefastos y negativos. O sea, yo veo eso innecesario. Yo ni sé quién fue que propuso eso. bueno, dice aquí Bartolomé, exacto, por eso hay que evitar que el consenso político se convierta en pacto de élites, pero al final, ¿cómo verdaderamente logramos eso? Porque es lo que en su práctica ha sucedido. ¿Cómo nosotros evitamos que ese pacto, que no sirva para pactar? Bueno, mira, ahí ya también muchas veces nosotros tendemos a entender la política únicamente a través de los mecanismos institucionales mediante los cuales operan los actores políticos. Y nosotros entendemos que variando esos mecanismos institucionales, pues vamos a tener otro tipo de resultados. Es como que yo diga, por ejemplo, que el Congreso no desarrolla sus funciones de fiscalización en contra de los funcionarios del Poder Ejecutivo, y que yo entonces empiece a analizar bajo qué tipo de procedimiento o nuevo mecanismo institucional podría tener un resultado distinto, es decir, que podrían desarrollarse más ejercicios de fiscalización, cuando el problema no es el entramado institucional en sí mismo. El problema es ya un problema de correlación de fuerzas políticas, un problema de composición política. O sea, el problema no es que si el Congreso tiene estas funciones o no, el problema es cómo está compuesto el Congreso. ¿Cuáles son las posibilidades de que los consensos que se generen no sean el resultado de una élite política? Pues cambiando la correlación de fuerzas políticas, y eso no es algo que se hace de la noche a la mañana. La presión social, las movilizaciones, la crítica pública contribuye, pero lamentablemente hasta el momento pues no se ha producido del todo un cambio en esa correlación de las fuerzas políticas que permita generar un sistema de participación mucho más pluralista en este tipo de decisiones trascendentales. O sea, al final es que hay para bien o para mal, más para mal, yo entiendo, tenemos una determinada composición política, o sea, las correlaciones de fuerzas políticas están determinadas, y una fuerza mayoritaria no se va a subordinar a lo que establezca un grupo de personas que políticamente pueden tener la razón, pero no tengan la fuerza política para poder generar un debate, una discusión, un condicionamiento. Eso es política puro y duro. Nosotros pensar simplemente que porque tengamos la razón vamos a llegar a un espacio de discusión a imponer lo que nosotros queremos o a impulsar lo que nosotros queremos sin cambiar esa correlación de fuerza política, es una forma muy ingenua de ver la política. Con esto no estoy diciendo que
que hay que, digamos, conformarse con un escenario trágico, sino ser conscientes de las posibilidades, pero también de las limitaciones ante un contexto político electoral específico en el cual hay un determinado encuadramiento de las fuerzas políticas en acción. Es tan sencillo como eso. Es lo que Y siempre aquí, sucede, que al final uno piensa, cuando tú no estás tan metido en estos asuntos, en leyes y demás, uno piensa que lo que faltan son leyes, que no hay leyes, que no hay instrumentos. no, claro. Y un buen tema de eso es como el tema de compra y contrataciones, que en su momento se aprobó una ley que tiene también sus debilidades, pero existe una ley y como quiera nada sucede. Entonces no es solamente que no existen los instrumentos, es que no existe la voluntad Sí. ni los O actores sea, políticos. la discusión con relación, tú tienes el tema, por ejemplo, del Consejo Nacional de la Magistratura, se discute muchísimo. Yo estoy de acuerdo con que hay que modificar ese mecanismo y la integración, que hay que sacar al procurador, etcétera. Pero al final, si tú no tienes nuevos actores políticos participando en el Consejo Nacional de la Magistratura, y eso solo se logra como consecuencia de un cambio en la correlación de fuerzas políticas, pues los resultados que tú esperas no van a ser lo mismo. Yo siempre he tenido una concepción muy particular del tema de, por ejemplo, con el tema de la justicia y la politización. Yo entiendo que el problema no es que haya política en la justicia, no entendiendo política de término politiquero electoral, no, o partidista. Yo entiendo que el problema no es ausencia de política en la justicia, que haya política en la justicia. Lo que yo entiendo es qué política está metida en la justicia, que son dos cosas totalmente distintas. Entonces, hay que tener cuidado, sobre todo los actores políticos, de adoptar esa posición de que todo se puede resolver mediante mecanismos institucionales, mediante normas, y renunciar a el campo de la acción política o al campo original de la acción política, que es el campo de la impugnación de la legitimidad de un orden determinado, a través de los diversos mecanismos dentro de los cuales lo electoral es solo uno. Pero la comunicación, la movilización, el discurso, etcétera, etcétera, etcétera. Totalmente. Vamos a ver si tenemos algún otro comentario para ir cerrando. Jaime, muchas gracias por todos tus comentarios y por apoyarnos. Jaime siempre ha sido de los abogados que nos han apoyado en esta iniciativa y nada, quería expresarte abiertamente, de verdad que nos sentimos muy agradecidos por tu apoyo. Estamos a su orden. Un último comentario de Bartolomé dice, sobre todo cuando el Poder Judicial se considera un poder contramayoritario. Muy aterrizado, exactamente. Está muy activo, Bartolomé. En caso de que no Por sea... ejemplo, Bartolomé es un ejemplo de eso que yo te menciono. Generó, ¿verdad? Generó irrumpió, digamos, por lo menos en el ámbito del Distrito Nacional, en esa idea de que hay dos fuerzas políticas principales sobre las cuales descansa todo y los únicos que pueden desarrollar ideas. Si bien no obtuvo un resultado electoral, digamos, considerable como consecuencia de muchísimas limitaciones, pues desde el punto de vista al menos del discurso y de las ideas, generó un contraste. Claro. O sea, y yo apuesto que muchos de los votantes del Distrito Nacional cambian de una forma u otra su percepción sobre la política como consecuencia de la participación de personas como él. Eso es solo el inicio. Nos hizo preguntarnos qué es oposición verdaderamente, porque encontramos también en Bartolomé una, vamos a decir, esa constante cuestionante al poder, a la clase política, que no habíamos encontrado anteriormente en lo que se suele llamar oposición. Claro, y se puede estar de acuerdo o no, digamos, pero aquí el punto de la discusión es que introduce, digamos, nuevas formas
de hacer política, introduce nuevas dinámicas, introduce nuevos discursos y eso genera un mayor contraste y hace que vayan avanzando nuevos espacios y eso es lo que va a terminar garantizando que eventualmente tengamos un sistema político más plural y que al momento de generar consensos como que nosotros estamos discutiendo, pues no terminen decidiendo las mismas élites políticas de siempre, o por lo menos no sin que haya algún tipo de participación de otros actores políticos. Exactamente, no es un apoyo a un candidato en sí, el apoyo a esta apertura que permite de entonces incluir Claro. más, más personas, más ideas, más formas, entonces a la política. Exacto. Y que eso pueda mantenerse en el tiempo, que es una de las grandes deficiencias de los nuevos sectores que tratan de irrumpir en política, que no se mantienen en el tiempo. Pero yo entiendo también el trabajo de, yo no sé si mi amigo Jonathan está viendo, el trabajo de organizar personas políticamente no es fácil. No. Yo por eso no cuestiono ni menosprecio, por lo menos en términos de su militancia o del número de simpatizantes que tiene, a ningún tipo de organización política que quiera hacer política de manera distinta. Es muy sencillo decir lo siempre minoritario, lo siempre emergente. Señores, organizar personas políticamente bajo una dinámica distinta a la de los partidos tradicionales no es sencillo. No es sencillo. Eso es un sacrificio muy grande. Uh-huh. Bueno, pues hasta ahí yo creo que estamos bien, Jaime. Ya las personas que se acaban de conectar o que no vieron todo el live, la primera parte ya está arriba, lo pueden consultar. Y nada, recordarles que estábamos hablando con Jaime Rodríguez, que es abogado con especialidad en Derecho Constitucional y algunos otros estudios más. Pero nada, muchas gracias, Jaime. Cualquier otra duda o pregunta, vamos a tratar de canalizarla por otra vía. Está bien, un abrazo, gracias por la invitación a participar y de nuevo Gracias. disculpen si en algún momento se dificultó un poco la conversación por el sonido, pero espero que haya quedado, si no claro, al menos comprensible dentro de un marco razonable lo que conversamos. Sí, totalmente. No sé, se entendió y se escuchó. Y cualquier cosa, la gente siempre nos escribe, no entendí esto. Y ahí Está bien, vamos. Gracias. Gracias a ustedes también por bien, conectarse y bye participar. Bye bye. bye. Bye.